Era un día como cualquier otro en nuestra pequeña aldea, rodeada por una densa selva. Mis amigos y yo, Javier, María, Carlos, Ana y Sergio, decidimos desafiar la leyenda de la casa abandonada que se encontraba en las afueras de la aldea. La gente decía que allí vivía un anciano loco que sacrificaba animales en sacrificios sangrientos a una deidad desconocida. La leyenda decía que el olor a sangre y a quemado era tan fuerte que podía sentirse a muchas millas de distancia. Nosotros éramos jóvenes, valientes y curiosos. No podíamos dejar pasar la oportunidad de descubrir si realmente era cierta esa leyenda. Así que, sin pensarlo dos veces, decidimos entrar a la casa para investigar. Cuando llegamos a la casa, encontramos la puerta abierta. Era un lugar oscuro y mustio, lleno de escombros y polvo. De repente, escuchamos un ruido extraño proveniente del fondo de la casa. Parecía como el chirriar de una rueda oxidada. Todos nos quedamos quietos, escuchando con atención. Yo, Javier, decidí explorar la casa. Caminé con cuidado, pisando con suavidad para no hacer ruido. Al llegar al fondo, encontré una habitación con una chimenea donde ardía un fuego. El olor a quemado era insoportable. En el centro de la habitación, había una mesa con una gran olla de metal, llena de sangre y partes de animales. Sobre la mesa, había un diagrama dibujado con sangre seca. De repente, escuchamos un ruido detrás de nosotros. Todos nos dimos la vuelta y vimos al anciano loco, con una sonrisa sádica en su rostro. Tenía los ojos rojos como carbones y la boca llena de dientes amarillentos. «Ustedes deben ser los intrusos que han venido a desafiar mi hogar», dijo el anciano, su voz resonando en la habitación. De repente, la olla comenzó a vibrar con fuerza, y luego estalló, arrojando sangre, vísceras y partes de animales por todos lados. Nosotros nos quedamos paralizados, viendo cómo el anciano se alejaba de la olla, con sus manos y rostro cubiertos de sangre y una sonrisa sádica en su cara. «Esta es la recompensa por desafiar mi hogar», dijo, con una voz que parecía provenir del infierno mismo. Luego, comenzó a caminar hacia nosotros, con una expresión en sus ojos que me hizo sentir que mi alma estaba siendo condenada al infierno. Así comenzó nuestro terror, el terror que cambiaría para siempre nuestra vida. De repente, la olla comenzó a vibrar con fuerza, y luego estalló, arrojando sangre, vísceras y partes de animales por todos lados. Nosotros nos quedamos paralizados, viendo cómo el anciano se alejaba de la olla, con sus manos y rostro cubiertos de sangre y una sonrisa sádica en su cara. «Esta es la recompensa por desafiar mi hogar», dijo, con una voz que parecía provenir del infierno mismo. Luego, comenzó a caminar hacia nosotros, con una expresión en sus ojos que me hizo sentir que mi alma estaba siendo condenada al infierno. Después de que el anciano cerró la tapa de la olla, nos quedamos en silencio, escuchando el hervido que procedía de dentro. El olor a quemado era insoportable, y yo sentía como si mis pulmones se estuvieran quemando. Pero lo peor aún estaba por llegar. Yo sabía que estaba condenado, pero no podía dejar atrás a mis amigos. Intenté luchar contra el anciano, pero era demasiado poderoso. Me lanzó contra la pared, y luego me arrastró hacia la chimenea, donde la llama ya ardía con fuerza, iluminando las paredes con una luz roja y oscura. Me encontré siendo colocado en la chimenea, mientras el anciano hablaba en voz baja, como si estuviera disfrutando cada momento. «Esta es tu recompensa, intruso. Ahora serás parte de mi sacrificio». Mis amigos gritaban y lloraban, viéndome ser engullido por las llamas. La hoguera crecía y se intensificaba, y yo sentía como mi piel se quemaba y se desgarraba. El dolor era insoportable, pero no podía dejar de mirar hacia atrás y ver cómo mis amigos eran arrastrados hacia la olla. El anciano comenzó a recitar alguna clase de incantación, y la luz en la habitación se hizo aún más oscura y tenebrosa. Parecía como si la misma oscuridad del infierno estuviera invadiendo la casa. De repente, escuchamos un estruendo, como si el propio infierno se estuviera abriendo bajo nuestros pies.
La casa comenzó a temblar y a tronar, y la llama de la chimenea creció hasta convertirse en un monstruo viviente que devoraba todo en su paso. Mis amigos y yo nos encontramos atrapados en aquel infierno, con el anciano riendo y disfrutando de nuestra desgracia. Yo intenté luchar contra él, pero era demasiado poderoso. Me lanzó contra la pared de nuevo, y luego me arrastró hacia la olla, donde mis amigos ya estaban atrapados. El anciano cerró la tapa de la olla, y nosotros nos encontramos atrapados en un infierno de sangre y llamas. La última imagen que vi fue la sonrisa sádica del anciano, mientras la olla seguía hirviendo y el olor a quemado se intensificaba. La olla continuó hirviendo, y nosotros, atrapados dentro, escuchamos los gritos de nuestros amigos mientras sus cuerpos eran desgarrados y consumidos por las llamas. El anciano, satisfecho con su sacrificio, se sentó en una silla junto a la chimenea, observándonos con una sonrisa cruel en su rostro. Yo, sintiendo que mi cuerpo estaba a punto de ser devorado, intenté luchar contra las ataduras que me sujetaban a la olla, pero era inútil. La fuerza del anciano era demasiado poderosa, y yo estaba condenado a morir en aquel infierno. De repente, escuchamos un estruendo ensordecedor, como si el propio cielo se estuviera rompiendo. La olla comenzó a temblar y a vibrar, y luego, de manera increíble, empezó a abrirse. Un hilo de luz brillante comenzó a colarse por la abertura, y poco a poco, la olla comenzó a desmoronarse. El anciano, sorprendido, intentó cerrar la tapa, pero era demasiado tarde. La luz se intensificó, y nosotros, liberados de nuestras ataduras, nos encontramos cayendo hacia abajo, hacia un lugar desconocido. Al caer, vi al anciano, con sus ojos rojos y su boca llena de dientes amarillentos, tratando de alcanzarnos, pero era demasiado tarde. La luz nos envolvió, y todo quedó en negro. Cuando desperté, me encontré en un lugar desconocido, rodeado de tinieblas y oscuridad. Me sentía débil y agotado, pero estaba vivo. Alrededor de mí, vi figuras oscuras, como sombras, que se movían de manera extraña. Me di cuenta de que estaba en el infierno, y que el anciano había sido un demonio que nos había llevado allí. Mis amigos y yo nos encontramos atrapados en ese lugar infernal, condenados a vivir para siempre en el dolor y el sufrimiento. Cada noche, cuando me acuesto, veo las figuras oscuras moviéndose en la oscuridad, y escucho los gritos de mis amigos que nunca se detienen. Estoy condenado a vivir para siempre en ese infierno, y nunca podré escapar. Gracias por ver el video. Si te gustó, suscríbete a Historia de Terror 666 y comenta qué te pareció o qué historias te gustaría escuchar. Activa la campanita para no perderte nuestro contenido de terror.